abuelos llegaron a vivir aquí y se dedicaron a sembrar, a cultivar la tierra, pues, y tenían sus animales. Era un Tejalpa como en las películas de blanco y negro. Soy la señora Irma Saldaña y estoy muy interesada en que la historia de Tejalpa se conozca a través de lo que yo he vivido, de mis vivencias, de mis recuerdos, de la constancia que tengo sobre la evolución y el desarrollo del pueblo. Yo tengo 72 años, nací aquí en Tejalpa en 1951. Porque aquí había más trabajo, más desarrollo, oportunidad de que mis tíos estudiaran y trabajaron en el campo y también en la industria, porque estaba la fábrica de textiles, estaba Ribetex, sembraban maíz, sembraban frijol, calabaza, chiles, ponían sus surcos de chile, de frijol. Uno de mis tíos trabajó sembraba caña y entregaba al ingenio. En el arroz también. Eran campos aquí en donde es ahora la Hacienda de las Flores. Eran campos de cultivo de arroz porque había mucha agua. Y llevaban aquí a donde es ahora la escuela de enfermería, ahí estaba el molino de arroz. Porque el manantial del Ojo de Agua y la laguna de Hueyapan tenían mucha agua. Había muchos sabinos, mucha vegetación, mucha flora y fauna, pues, debido a que había agua. Y un agua rica, sobre todo. Era un agua muy sabrosa, diferente a la de Zacatepec, diferente a la de Jojutla, que es un poco salada o delgada. Todos los que surtían en Atlacomulco, que el agua que viene de Chapultepec, esa se tandeaba para el cultivo del maíz cuando era el tiempo de las secas. Se sembraba calabaza, se sembraba chile, se sembraba pues ejote, porque también lo cultivaban en el maíz, en la siembra del maíz. Algunas calles eran empedradas, como la Real de Yautepec, hasta pasando del Ojo de Agua y hasta la laguna de Hueyapan, era empedrada. Piedra volcánica, porque en algunas piedras hasta se notaba cómo quedó como cuando algo líquido se solidifica y quedaban marcadas las piedritas de esa lava. Y pues era bonito, lleno de ciruelos, había muchos ciruelos, árboles de ciruela, de mango, de guayabos, muchos guayabos. Toda la calle Real de Yautepec y en cualquier callecita había arbolitos de guayaba. Algunas eran de aguasol con techo de palma, porque aquí en la colonia López Portillo, José López Portillo, se sembraba, o no se sembraba, se daba mucha palma. Y esa la cortaban y la empalmaban y hacían sus techos. Otros ya eran de teja, eran de adobe. Muchas casas bien hechas eran de adobe. En las casas teníamos sembrados por ejemplo, mi abuelita iba y sacaba, tenían guías de chayote, sembraban su cilantro, su hierbabuena, su ruda, su tomillo, o sea, esas hierbas finas. Siempre había en la casa un pradito donde estaban esas hierbas para cocinar. Árboles teníamos de mango, de guayabo, cazaguates, había mucho cazaguate que floreaba muy bonito.
Las bardas de piedra se llenaban de enredaderas de campanita, una campanita azul, una campanita rosita, era todo, y lleno de maripositas, hasta Yautepec o Cuernavaca. Todavía había personas que iban a caballo y otros que ya pasaba la Estrella Roja por el que venía de Cuautla a Cuernavaca, y la parada era en el Palacio de Cortés. Iban a vender tanto huevo como tenían gallinas, iban a vender huevo, iban a vender, si cultivaban el chile, pues chile, frijol, pero también iban a comprar a Yautepec todo lo que era pues como calabaza y todo eso, que a veces se escaseaba aquí, pero allá había más que llegaban de otros pueblos. Pues bonita porque de todas maneras teníamos todo para comer, había huevo, había carne, ya había unos carniceros. El señor Poli Valero fue el primer carnicero que yo conocí aquí. Y luego venían de Progreso un señor vendiendo carne de res en su chiquihuite. Y pues éramos felices. Éramos felices. Jugábamos en la calle. Nuestros juegos eran la roña, los encantados, la riata, columpios, porque en el frente del Zócalo ahorita, que es la calle, bueno, la Plaza de la Asunción, había unos arbolotes de ciruelo enormes. Ahí teníamos columpios, porque la casa de mis abuelos, donde yo crecí, estaba ahí en la mera Plaza de la Asunción. De ahí del Zócalo hacia arriba, que es la calle que lleva a la Laguna Seca, eran puros cercados, o sea, tecorrales de cerca, llenos de plantitas, les digo, de estas enredaderas, y a nosotros, para que no nos metiéramos allá, nos decían que en la que ahora es Lerdo de Tejada, ahí ya salía la Llorona, y ya nos tenían que sí, ahí salía la Llorona, no vayas porque en las noches se oye y que no sé qué. Y nosotros no caminábamos más allá, a los niños sí, pues ellos iban a sembrar, iban a cuidar sus animales, sus caballos, sus vaquitas. Ellos sí tenían permiso. Nosotras las niñas nos cuidaban mucho. No sé si los de aquí ya lo tenían, pero los de Guerrero hacían equipos con los de Tejalpa, con los jóvenes de Tejalpa, como con los Añudo, con los Rodríguez. Cuando iban a cultivar, a cosechar, se juntaban todos y entraban a una cosecha, por decir. Luego se iban a la del otro, con los Añudo, con las familias nativas de aquí. Los Meraz, los Ámano. Nos vemos y sabemos que fuimos parte del crecimiento de un pueblo. Cuando llegó la zona industrial, para empezar, pues se metió la luz eléctrica, porque antes no había luz. Entró la luz eléctrica, metieron el drenaje profundo que está de Nissan a la Gachupina, creo. Y pues se perdieron todos esos terrenos que antes eran de sembrar, de temporal. Se descompuso el nivel que era donde se llenaba la Laguna Seca, porque elevaron el nivel para que escurriera el agua para acá, y ahora sufrimos de inundaciones aquí en Tejalpa, porque esa agua se llenaba la Laguna Seca. Y ahí llegaban patitos desde Alaska, venían, porque dice mi esposo que él llegó a ver la plaquita que traían en la patita y venían de Alaska, de Canadá. Venían garzas,
había lirio, unas flores hermosas que se daban ahí. Pues como ya no la surte de agua el caudal, digamos, que antes se llenaba o que desembocaba ahí, y aparte vendieron esos terrenos y ahora la gente se llama damnificada cuando se llenan de agua, y construyeron sobre la laguna. El hombre va destruyendo en lugar de ir construyendo y mejorando, vamos empeorando. Ahora tenemos olores fétidos que luego nos llegan en la noche o en el día, pero más por la noche, no sé por qué. Dañó todo el ejido, porque se contaminó todo el ejido, ya no se siembra chile, ya no se siembra calabaza, milpa todavía, pero todas esas verduras que se sembraban ahí ya no. Y llegó mucha gente cuando el temblor, ¿de qué año? Del 85, llegó mucha gente de México a Tejalpa, a poblar. Y bueno, eso también trae consecuencia de que ya no tienen las costumbres que teníamos en el pueblo. El arraigo, se fue perdiendo un poco el amor, pues, por las tradiciones de Tejalpa. La principal y de la patrona es la fiesta de la Virgen de la Asunción. Luego viene primero es la de San Pedro y San Pablo, aquí en la iglesita, en la capillita. Por ejemplo, en la de San Pedro, pues se juntaba la semilla y se machacaba en un mortero, era un tronco grueso, y con un barro se ponía uno de mis tíos a moler la semilla, porque iban a hacer mole para la fiesta de San Pedro. Ajá, ya mataban sus gallinas y todo. Todavía me tocó que en este tiempo de la lluvia, en la calle Lerdo de Tejada, que está antes de la laguna, se hacían pocitas y se juntaban ajolotes y hacían tamales de ajolote. Y era muy bonita porque venía gente del Estado de México que traían sus nueces, sus manzanas, sus perones, panes de cocol. No eran como los de ahorita de feria, que con huevo y eso, eran los cocoles, nada más. Y venían de Tepetlispa. De Tepetlispa venían. Y la casa de mis abuelitos era un hospedaje, porque llegaban con sus cargas y como tenían un corredor grande, ahí descargaban y ahí se dormían, se tendían sus cobijitas en el suelo y se dormían. Y pues era bonito, muy bonito. Venía una promesa, o viene una promesa de ceras, sí, la íbamos a recibir. Se venían desde Tepoztlán, por San Andrés, Santa Catarina, y los recibíamos aquí en la San Isidro, que ahora es colindando con Cibac. Y ya de ahí nos veníamos, siempre se ha hecho la comida en la casa de la señora Margarita Manjarres. Venían danzas de moros y cristianos, se bailaban los moros y cristianos. La procesión al otro día, el 16, en la mañana, se salía con la Virgen, porque el 15 no, el 15 se recibía toda la ofrenda, los milagritos que le traían, o los devotos, creo se llaman, ¿no? O votos. Le prendían a la Virgen en su vestido, muchos por milagros que les habían hecho. Y todo era bonito, era convivir. Venían los juegos, los rosales, los juegos mecánicos de los rosales. Eran como los primeros que yo conocí. Y en los juegos venía la ola marina. Nos subíamos las señoritas con nuestros vestidos circulares. Bueno, yo todavía no era señorita,
pero ahí agarrándonos y nos sentábamos en la ola marina. Las sillas voladoras, esos eran los más que nos espantaban. La rueda de la fortuna también. Cuando es San Miguel, creo es el 29 de septiembre, ¿verdad? Entonces, se hacían elotadas en las casas, como ya se cosechaban, se ponían fogatas y asábamos elotes, pero íbamos a la iglesia primero, la misa, y luego las crucecitas de pericón que se ponen antes. Pues según era para que no entrara el demonio, para que nos protegiera. Y éramos tan creyentes que luego decía mi abuelita, miren en el patio, vean cómo se hizo un remolino. Si se hacía un remolino de zacate o de tierrita, ahí estuvo, pero no entró. Y nosotros nos sentíamos seguros con las crucecitas de pericón. Era bonito, era sentirnos protegidos por... Cuando llovía fuerte y estaba la tormenta así con muchos relámpagos y mi abuelita nos quemaba las crucecitas de la Semana Santa, las que hacen de palma y así. Luego tenía su oración que era Señor, Señor, calma tu furia y tu furor. Sí, algo así. Pero nos hacía que estuviéramos haciendo así, cruces. Y nosotros, espantados ahí en el borde de la casa, viendo cómo caía el aguacero, los chorros de agua y el viento, cómo tiraba las plantas. Eran unas tormentas que entonces ya se espantaban y ya tenían su forma de pedir que se calmara. Oíamos pláticas de chaneques, de que protegían el ojo de agua y todo eso. De hecho, nosotras de niñas nunca íbamos esta barranca que es la Gachupina, para allá ya nosotros no pasábamos. Porque nos seguían, según decían mis abuelos, si los van a corretear los tilcuates, los chaneques. Y entonces nosotros no salíamos más allá. Se les llevaba al ojo de agua sus ofrendas. Tenían en cada ojito de agua, le ponían su mole, sus tamales. Le daban gracias al viento, al sol, al agua y a la tierra, por la cosecha, por el buen temporal. Y mi abuelita, ella molía su semilla, la adoraba, la molía y hacía su cazuela de mole, porque cada quien llevaba, no es como ahora que les llevan para repartir a todos. Antes convivíamos así, de llevar cada quien sus tamales y su mole. Unos tamales que nada más son de masa con manteca y sal. No llevan pollo en medio ni salsa, porque esos se despedazan en el plato de mole que le dan a uno. Ahí venían de Ticumán, venían de Yautepec, venían de Tepoztlán y de Progreso, porque también para allá les llegaba el agua. El Día de Muertos, pues acostumbramos a llevar ofrenda a donde luego dicen, le toca venir en esta fiesta de muertos, ¿no? Porque si ya murió hace un año, ya no le toca. Pero si murió dentro del término que es hasta noviembre, ya le toca ofrenda nueva. Entonces acostumbramos a llevar un presente, ya sea pan, ya sea un dulce, de los clásicos que se venden, por decir, de chilacayote, de camote, o arroz, natillas, decía mi abuelita. Hacía eso y llevábamos una vela y flores.
Y hacían sus servilletas especialmente para lo que llevaban. Lo cubrían con su servilleta y ya lo entregaban a la familia del fallecido. Ponían todo lo que le gustaba al difunto, mole, hasta su mezcal, su cerveza, los guisados que comía, todo lo que comía, que era de su preferencia, todo eso le ponían mucho adorno, con flor de cempasúchil. Y yo siempre ando ahí pegada y viendo en qué puedo participar porque me gusta. Yo, o sea, quedé con esas fiestas en mi vida, pues vaya. O sea, son parte de mi niñez, las sigo haciendo porque las siento como arraigo y amor a mi pueblo. Hoy al son de la tambora quiero cantarle a Tejalpa.